Hola, buenas tardes. Voy a esperar un minuto por si os vais incorporando a la sesión que tenemos hoy de resolución de la actividad 3. Es una actividad que resume un poco el perfil o parte de la gestión de un asesor financiero a la hora de gestionar carteras, a la hora de asesorar patrimonialmente a clientes. ¿Vale? Vamos a esperar un minuto a ver si os incorporáis alguno y si no, comenzamos. De momento lo que voy a hacer es compartir la pantalla, compartir un poco compartir el Excel con el cual voy a trabajar. ¿Vale? Bueno, esperamos un minuto o dos antes de comenzar. Es verdad que también he visto que la sesión de hoy está programada para ser hora y media. Y bueno, inicialmente, si no hay dudas al respecto, va a ser algo menos, ¿vale? Y alargaré, en cambio, la de la semana que viene, que pues una semana de repaso, una semana de dar un enfoque pues mayor a la parte final del curso. Y bueno, pues en ese sentido también estaré a vuestra disposición para cualquier tipo de duda, tanto en los foros como siempre en esa clase final que tendremos, porque ya que está el temario, está totalmente dado, es una clase de repaso, una clase incluso que podremos volver a incidir sobre el ejercicio práctico del examen, pero la idea es hacer un repaso general de lo que hemos visto, tener las ideas conceptualmente más claras y más importantes del curso y bueno, ese será el objetivo de lo que veremos la semana que viene en esa última clase académica que tendremos con instrumentos financieros derivados, ¿vale? Entiendo perfectamente a las alturas en las que estamos de curso el agotamiento, la falta de tiempo para sacar las actividades, la falta de tiempo para también en un determinado sacar el tipo de estudio necesario para la actividad. Yo os pido solamente ese último esfuerzo que podamos realizar pues en estos días para poder así de esta forma cumplir con los objetivos logrados, ¿vale? Que nos marquen. Bueno, pues hoy no habéis podido incorporaros en ningún momento. Voy a pasar un poco a lo que es la resolución de la actividad 3. La resolución de la actividad 3, mira, justo Raúl se acaba de incorporar. Antes digo que no había nadie. Hola Raúl, ¿qué tal? Bueno, pues estaba comentando que justo pasaba a resolver la actividad 3, que a lo largo que hoy pues, nos llevará algo menos de tiempo. He hecho también una versión 2 que os pasaré, donde trabajaré también con conceptos de cómo se cubriría la parte de riesgo de mercados en ese sentido de equity o de renta variable, y para eso tengo que incorporar un concepto nuevo que es la beta, pero eso luego os lo comento, ¿no? Y que estaba diciendo que la clase pues durará, pues no creo que llegue a la hora y que trasladaré esa sesión doble que podíamos tener hoy, la voy a trasladar a la semana que viene, que es una semana de repaso, de resolución de todas las dudas que tengáis de cara al ejercicio final, de hacer un balance de la asignatura y que a lo mejor nos puede dilatar algo más de tiempo, ¿vale? No sé si Raúl tienes alguna cuestión, duda que quieras plantearme antes del inicio de la resolución de la actividad 3, o está todo de acuerdo, conforme. Vale, perfecto, fenomenal, gracias Raúl. Bueno, pues lo que venía a decir que el caso del Family Office, del asesoramiento a un cliente, pues como digamos europeo, con inversiones globales, en este caso hemos simplificado con inversiones solamente en una única divisa, en el dólar, los Family Office, los inversores institucionales, incluso hasta los más particulares. El patrimonio se divide no solamente en activos, sino también en zonas geográficas o divisas, ¿no? Y eso es un componente relevante que ha cambiado hace años, y es verdad que los inversores ya desde hace muchos años tienen una visión global del mundo, y en ese sentido pues pueden invertir tanto en Japón, en yenes, pueden invertir en China a través de inversiones en China, en el Reino Unido, en Australia, en Canadá. ¿Dependiendo de qué? Pues dependiendo, lógicamente, que haya un interés o que haya un activo que tenga valor, como digamos, el valor financiero en esa zona geográfica, ¿no? Y por ello, pues los inversores cada vez están más dispuestos a colocar o redistribuir su riqueza en diferentes, con una diversificación ya no solamente sectorial y de activos, sino también geográfica, ¿vale? Que es pues algo muy habitual. Con lo cual, pues lógicamente el componente
del riesgo divisa ha ido incrementando muchísimo en las carteras en los últimos años y bueno, pues en función de la zona geográfica donde estés, pues tienes un mayor o menor exposición a la misma, ¿vale? Entonces, este es un caso muy real de lo que nos podemos encontrar, un caso también muy real en este año, donde ha habido un cambio significativo en las divisas ligado o vinculado a los intereses de la administración Trump y a sus políticas comerciales, pues bueno, pues eso ha generado una distorsión que no veíamos desde hace tiempo, sobre todo en la magnitud del tiempo, ¿no? Hemos visto movimientos cercanos, ya van al 16-17% de depreciación del dólar, pues prácticamente en 4 meses, ¿no? Es algo relevante, ¿no? Una economía que además mantiene unos tipos de interés muy por encima del resto de sus competidores y aún así ha conseguido devaluar o que su divisa se devaluara, ¿no? Con lo cual es algo que ha sorprendido en el mercado del asesoramiento, en el mando de la gestión, a muchos y este año si analizáis fondos de inversión a nivel global, veréis muchos de ellos que en términos en valoración en euros para los inversores europeos está en negativo, ¿no? Lógicamente, ¿por qué? Porque las bolsas a lo mejor americanas o el bono americano ha subido un 3, un 4, un 5%, pero la divisa se ha depreciado un 17%, con lo cual pues, realmente tiene una merma del 12, 10, 11%. Es algo habitual y es parte de nuestro asesoramiento, aunque en este caso el componente del riesgo está en una cartera de activos financieros, bonos y renta variable, tener en cuenta también el riesgo de divisa. Hoy vamos a analizar, por un lado, ese riesgo de divisa y luego, por otro lado, analizaremos también, en el caso hipotético, el riesgo que podríamos tener de una cartera de valores y cómo cubrirla en un momento determinado. Bueno, pues eso es un poco el planteamiento que nos hacían, nos daban una cartera. Es verdad que en las carteras os dejé varias opciones. Yo he resuelto en este caso, el primer caso, que es el caso con la cartera que os venía dada, ¿vale? Con la cartera que ya os había dado en el ejercicio, pero recordad que estaba abierto a que pudierais utilizar los activos que vosotros creéis conveniente y que lógicamente eso suponía un proceso de investigación y trabajo que puede ser a través de la IA, puede ser también a través de Investing o diferentes plataformas o simplemente por vuestro conocimiento que ya tengáis sobre los diferentes activos financieros, ¿no? Bueno, en letras, en objetivos generales, el objetivo era una resolución, un ejercicio práctico sobre el riesgo de divisa que tiene sus activos financieros y las diferentes decisiones de cobertura con futuros que se deben aplicar en el riesgo o con las alternativas en opciones que podríamos encontrar, ¿vale? De esta forma, el cliente tiene un patrimonio total de 5.000 millones, del cual nos ha dicho que destina activos financieros el 15%, es decir, 750 millones. Y luego hemos desglosado una cartera con una serie de porcentajes por una serie de activos, ¿no? Lógicamente, aquí tendríamos que incorporar otra casilla más, la podemos poner aquí, y aquí poner, pues distribuir entre pues, renta fija, que sería este, para distribuir un poco la pues serían los activos que tienen renta fija y estos serían los activos que tendría en renta variable, ¿vale? Con independencia del activo. El primer análisis sería qué peso, que aunque ya os lo he marcado que es un 40-70, pero de esta forma lo distribuimos, qué peso tengo en renta fija y qué peso tengo en renta variable. ¿Vale? El total del patrimonio que tiene invertido en este momento en activos financieros son 750 millones de euros, ¿vale? Y en este caso, bueno, pues se nos dice, pues se nos traslada, ¿vale? Un cambio, se nos traslada una cartera hipotética y tenemos que conocer un poco el riesgo que tenemos, ¿no? Es verdad que si aquí os fijáis, espera un segundito, aquí cometí un error muy simple, porque estos son dólares, son euros y divido el patrimonio que tiene el 10% en euros, pero en dólares es algo, ¿vale? Que va a ser dividido, vale. Esto lo tengo que hacer con todas. Ahora lo explicamos. Algo hemos tocado en el día. Un segundito.
Eso. Y, vale, ahora os explico lo que hemos hecho. Me falta este dato. Vale, perfecto. Y el cash va a ser la diferencia entre esto. A ver, joder. Perdona. Segundito. Y el cash va a ser la diferencia entre el patrimonio que yo tengo, es de 250 millones. 717, 272, 727. Vale, perfecto. Esto tengo que redistribuirlo porque esto no va a ser justo el 10%, pero bueno, esto ahora me da. ¿Vale? Bueno, pues entonces esta era la cartera que os habíamos planteado, ¿vale? Entre lo cual, pues hemos definido primero entre activos de renta fija y renta variable, y lógicamente se nos da unas ponderaciones, ¿no? Estas ponderaciones, yo tengo el 8% de una letra española, pues básicamente es calcular el peso que tenía el importe sobre el 8%. Si yo tengo que el precio de compra o el efectivo para comprar una letra son 100.000 euros, pues yo sé que el número de unidades que necesito comprar son 600. Esta sería la composición de una cartera. Bonos exactamente igual, en BTPs, que son bonos italianos a 10 años. Y aquí entraríamos cuando empieza con las divisas. ¿Qué pasa? Claro, nosotros habíamos dado un ejercicio que tenía el 10% del peso de la renta variable. Claro, el 10% de 750 millones son 75 millones, ¿no? Pero 75 millones de euros. Y si lo paso a dólares, que lo que hemos hecho son 68 en dólares, sería 68.000 euros, ¿vale? 68 millones de euros, ¿vale? Claro que son 75, el 10% va a ser 75 millones, pero al hacer esta inversión lo diré, en dólar, pues me supone una inversión menor a la hora de calcular luego la inversión de Apple, ¿vale? Lo cual son 68 millones de dólares, ¿vale? Lo que realmente invierto, aunque tenga el 10% de la cartera, si lo hubiera pasado de renta el 10% en euros. Muchos de vosotros la habéis podido dejar sin cambio, no pasa absolutamente nada. Yo lo tenía así, pero realmente lo que hay en las carteras son esa variación. Yo quiero meter el 10% de mi patrimonio, es 1.000.000 de euros, son 100.000 euros, pero 100.000 euros suponen, en este caso, no sé cuántos mil dólares, ¿vale? Vale, en este caso ya entiendo. Bueno, vamos a dejarlo como 35 millones porque nos vamos a liar. Perdona. Me estoy dando cuenta que nos vamos a liar y va a ser peor, ¿vale? Porque luego he hecho otros cálculos que no quiero. Vamos a dejarlo así, que va a ser lo más fácil, ¿vale? Perdonad, vamos a dejarlo como estaba, teniendo en cuenta que el cambio del dólar, ¿vale? Entonces, bueno, lo importante, tenemos este cambio, este tipo de cambio y esta carta. Hemos hecho una exposición. Esta es la exposición que tiene nuestro cliente, 350 millones, ¿vale? Con una exposición, primero que tengo que saber qué exposición de riesgo tiene el dólar. Ya sé que tiene una exposición de riesgo de renta variable y otra de renta fija. Pero yo, si sumo las posiciones de los activos o el valor que tiene en dólares, esto es la suma de todas estas variables, ¿vale? Las variables, los porcentajes de activos en dólares, tanto de bonos como de renta variable, me sale que tiene una posición de 360 millones, que supone el 48% del capital. Vale, estos 360 millones, sí que lo he hecho ahora, es lo que convierto, ¿vale?, a euros, ¿vale? Es decir, oye, vale, 360 millones es el riesgo que yo tengo en divisa, en dólar, ¿vale?, que equivalen a 327 millones de euros, ¿vale? Ese sería un poco el riesgo que yo tengo, en este caso, en esta posición divisa. A partir de aquí, una vez lo primero que se nos pedía, creo que era calcular, o sea, los puntos que se nos pedía el ejercicio, o los puntos más relevantes. Primero, calcular la exposición que tengo yo de divisa y explicar correctamente su cobertura, ¿vale? Aquí, lógicamente, yo tengo un riesgo de dólar del 48% de mi cartera. Lo primero que tengo que analizar es qué riesgo tengo, ¿no? Primero, decir, cómo me impacta el dólar en mi cartera, ¿no? ¿Qué habéis pensado en este sentido? ¿Qué riesgo tiene este cliente respecto al dólar? Los clientes europeos este año, ¿por qué tienen una merma respecto a sus inversiones en dólares? Porque ¿cuál es el riesgo que tiene un inversor europeo cuando invierte
en una compañía americana, en acciones, en bonos americanos. ¿Cuál es el riesgo de divisa? Podemos tener un riesgo de mercado, lógicamente, pero ¿cuál es el riesgo de divisa? Eso sería lo primero que tenía que identificar, ¿vale? Este riesgo de divisa es la depreciación del dólar, ¿vale? Cuando un inversor europeo invierte el dólar, eso es. Cuando un inversor europeo invierte en Estados Unidos, y es muy habitual que en nuestras carteras tengamos fondos, valores americanos, Apple, un Meta, un Nvidia, son compañías que no hay en Europa. Y normal, cuando tienes una diversificación y hay nuevos sectores, y recordar que tanto en el mercado de bonos y sobre todo en el mercado de renta variable, pues el 60-70% de los activos globales indexados son americanos, ¿vale? Con lo cual es muy habitual en cualquier cartera de vuestros clientes que haya activos en otras divisas, y activos en dólares es muy habitual en el contexto, sobre todo que se ha acelerado en los últimos años. En efecto, hoy creo, tocaba el máximo de los 4 años, está ahora mismo en 1,1730, ¿vale? Es verdad que es algo que no hemos visto desde hace mucho tiempo, el euro llegó a estar también a 1,50, 1,60 hace 15 o 20 años, pero ahora mismo está en ese periodo. Veníamos prácticamente de la paridad, veníamos de uno, es decir, se ha podido depreciar ese 17% aproximado que lleva y en muy poquito, ¿vale? Eso tiene un componente. Yo he invertido en una compañía en Apple este año y Apple ha subido un 5%, yo como europeo estoy perdiendo esa inversión a día de hoy, mi cartera aparece un menos 12. ¿Vale? He ganado un 5% por la revalorización de Apple, pero he perdido un 17% porque se ha depreciado la divisa donde he invertido. Si lo hago hoy en valoración, ¿qué dinero obtendría? Que es un mark to market a día de hoy, estaría con un menos 12% de rentabilidad por el efecto divisa. ¿Vale? Y por eso es relevante, explicarle al cliente, sobre todo un cliente europeo, que hay momentos de la vida de la gestión de las divisas que hay que pues, cubrirla o ver qué riesgos asume. Y en ese sentido, pues bueno, aunque parezca mentira, hoy hay una gran parte de la industria financiera, de los gestores, etcétera, que gran parte de sus pérdidas este año es por no haber cubierto la divisa. Unos, porque en su política de fondos o estructura no tienen la posibilidad de hacerlo, y dos, otros porque han decidido pues que no era relevante. Bueno, pues unos se han equivocado, otros incluso no pueden hacerlo, con lo cual ahora yo de invertir o a la hora de asesorar sobre un fondo, tengo que saber muy bien si ese fondo tiene capacidad de cubrir o no y si la va a gestionar, porque si no tendré que gestionarla yo con mi cliente, y eso es muy importante, ¿vale? Hay fondos que son activos y carteras y gestores que son activos en este aspecto y otros no, con lo cual mi responsabilidad como asesor es saber todos los riesgos que tiene el cliente, incluso el producto en el que está invirtiendo. En este caso, que son activos directos, activos reales como acciones y bonos, yo sé que el cliente tiene ese riesgo de divisa 100%. ¿No? Entonces, con lo cual, pues bueno, asumo y además es un 48% de mi cartera, ¿vale? Con lo cual es relevante el movimiento en divisa. A partir de aquí, valoramos y hemos visto que mi riesgo, como bien habéis dicho, es la depreciación del dólar. Eso supone lo mismo que la apreciación del euro, ¿vale? Con lo cual mi riesgo es que el eurodólar siga subiendo. Con lo cual, de cara a las dos posibles operaciones que yo puedo hacer vía cobertura, son muy sencillas. En el caso de los futuros, ¿qué tengo que comprar? Comprar futuros o vender futuros del eurodólar para cubrir esta posición. Venga, tendría que comprar futuros del eurodólar, ¿vale? Y por otro lado, en las opciones, tendría que hacer su homólogo, que sería comprar opciones call. Con lo cual, la primera decisión, el primer punto, que va a calcular correctamente la exposición a divisa y explicar correctamente su cobertura, sería, vale, yo tengo un riesgo del 48% de mi cartera en términos de dólar, es un riesgo excesivo, es un riesgo inapropiado, te recomiendo tal y como están los mercados a día de hoy, seguir cubriendo la divisa porque hay una incertidumbre. Bueno, ahí tendríamos que argumentar, explicar o potenciar todos aquellos que, lógicamente, cuanto más detalle habéis dado, pues mejor valoración habrá. Pero en este caso, lógicamente, se nos pedía por lo menos saber qué riesgo tenía y, sobre todo, cuál era la cobertura idónea para la misma. Y para este caso es la compra de futuros o la compra de opciones call, ¿vale? Y ahora pasábamos un poco a calcular también cuál era el ratio de cobertura de la operación. Por eso, yo en este caso habéis visto que yo la cobertura de 360.000 dólares, que supone el 48%, la paso en términos de euro. ¿Por qué? Porque el contrato, tanto de opciones como de futuros, el nominal viene especificado
en 125.000 euros, tal y como pues, se os había detallado en el contract unit que se os daba en el ejercicio, ¿vale? Es decir, yo tengo un contrato de futuros de eurodólar y unas opciones que van vinculadas a ese contrato cuyo nominal es en euros, ¿vale? Con lo cual yo tengo una posición en dólares, esa posición la paso a euros, estos 160.000 dividido entre el tipo de cambio que estaba 1,10, que es, aunque fuese, o 1,1028,5, me da igual el tipo que hayáis escogido, ¿vale? De hecho, 1,10 por redondear, ¿vale? Son 327.000. ¿Qué cobertura de futuros voy a necesitar? ¿Cuántos futuros tengo que comprar para cubrir esta posición? Pues lógicamente la cobertura va a ser el nominal que yo tengo que cubrir, los 327.000 dividido del importe que cada uno de los contratos cubre, con lo cual esta división pues me sale que son 2.618, que bueno, pues al final son pues 2.618 contratos, aunque haya comas, no puedo hacer 2.600,1, ¿vale? Con lo cual son 2.618 contratos los que tendría que utilizar tanto en futuros como en opciones para poder manejar esta inversión, ¿vale? Eso sería como los puntos. Ya tengo el ratio de cobertura para dicha operación. Luego también se nos daba unos movimientos de divisa que aquí os he marcado, ¿vale? Unos movimientos esperados o posibles o analizados a posteriori, como siempre hacemos, que esto es básicamente pues, un poco para poner en contexto al cliente la necesidad o no de tener garantías o capitales adicionales, ¿no? Y se nos hablaba pues, un poco que contabilizáramos de manera adecuada estas como siempre digamos, un ejercicio central del examen también, como siempre digo, estas garantías y esta exposición, ¿no? De esta forma, yo aquí os he puesto los precios que os he pasado en el ejercicio, tal y como estaban. Recordar que teníamos unas garantías iniciales de 2.500 euros y unas de mantenimiento de 2.000. Si yo multiplico estas garantías por el número de contratos, yo sé que tengo aquí, en este caso, una posición de, o sea, 6,5 millones, 6.545.000 de depósito y que nunca pueden bajar de 5.236.000 porque en ese caso me van a pedir garantías adicionales para cubrir siempre la garantía inicial de los 6.545.000. Uno de los fallos que suele ser habitual, que no me ha dado tiempo a ver los ejercicios, es que, lógicamente, yo tengo una posición que larga, estoy comprado de futuros, ¿vale? Si el precio sube, yo gano. Muchos de vosotros confunden esta situación o ha decidido decir que es venta de futuros y ya le sale todo mal. O todo lo contrario, aplica que es una compra, pero luego los cálculos lo hacen de manera errónea. Lógicamente, si yo tengo un escenario que es una compra de futuros, ¿vale? El resultado en este caso es el mismo, pero aquí ha subido, pues, lógicamente la diferencia entre el segundo día menos la diferencia del primer día multiplicado por el número de contratos y por el nominal del futuro, que son 125, me da el resultado, que es un resultado positivo de 2.400.000, que lo sumo a qué? A las garantías iniciales. Y así seguimos hasta que, primer día de caída relevante del euro dólar, ¿vale? Caigo y pierdo 5 millones, de los cuales ya me mete en momento de alerta, por debajo de las garantías de mantenimiento, por debajo del margin call. Aquí hay llamada. Si esto no lo atiendo, ¿vale? Si no atiendo esta llamada, me cierran la posición el broker y yo me quedaré pues con ese resultado financiero que hubiera dado. Si yo tendría una apuesta de 6 millones y me cierran esta posición con 5 millones, pues ya habré perdido el 1.500.000 o 506.000 que hay ahí, más o menos, ¿vale? El 1.505.350 que hay ahí, justo, ¿vale? Al día siguiente vuelve a bajar y me vuelve a obligar a poner garantías. Vuelve a bajar, me vuelve a poner garantías. Vuelve a bajar, voy a poner garantías. Esto es muy importante porque fijaros que en todo este periodo le tenía que pedir al cliente, tenía que tener liquidez suficiente, y estos son todos los motivos importantes de haber trabajado, ¿no? Cuando habéis puesto la cartera y habéis invertido el 100%, una de las pegas que podéis encontrar es que no había liquidez en este tipo de estructura financiera para poder abordar garantías adicionales, ¿vale? Es algo más complejo, pero yo estoy dando puntos, lógicamente, para que la reflexión y el buen trabajo. Fijaros que toda esta suma supone 13 millones de euros de tener que haber depositado para mantener esta cobertura de la cartera en general, ¿vale? Con lo cual es una cantidad relevante que teníamos que haber explicado al cliente que tenía que estar dispuesto a tener esa posibilidad de disponer de ese dinero. Finalmente, este día baja, pero no baja lo suficiente para
para quedarnos por debajo de la cifra, con lo cual, aunque ha perdido, no nos obliga a hacer garantías y a partir de ahí pues inicia un mecanismo de subida que termina en efecto con una depreciación del dólar y lo que es una apreciación del euro que pues la cobertura tiene sentido porque nos va a ahorrar dinero, ¿vale? Y aquí lo vemos. ¿Cuál es el resultado de la cobertura que hay? Pues recordar, siempre tenemos dos formas de realizar el resultado de la misma, ¿vale? Una, pues por las garantías finales que tengo en el saldo de cuenta de garantías, menos las que inicié, menos las que puse inicialmente y menos todas las que he tenido que aportar a lo largo del curso, ¿vale? Eso sería un cálculo por los flujos de la operación o por los flujos de la cuenta de garantías. Garantías finales menos iniciales, menos todas las que he ido reponiendo adicional. Y ese es el resultado de 15 millones. Y otra forma, resultado final, mucho más lógico de calcular y rápido, pero que para mí me gusta este último, porque este sí que muestra realmente los flujos de caja, porque si este dinero no hubiera aparecido, hubiera generado una merma. Imaginaros en este caso, este día, si yo no pongo dinero, esos 5.890.000 que me piden ese día, yo realmente hubiera quedado con una pérdida de 5.890.000 más la pérdida que luego me ha supuesto la depreciación del dólar. Y la otra forma de calcularlo, lógicamente, es por las diferencias de precio entre el precio final menos el precio original, por el número de contratos y por el nominal. Esta sería la cobertura, y esta cobertura lo único que viene a reflejar, primero, es esa liquidación de pérdidas y ganancias, que hemos hecho ejercicios diferentes, pero que es muy importante para entender bien cómo funcionan los flujos de caja dentro de estas cuentas de derivados, ¿vale? Y para entender que el cliente tiene que estar preparado incluso para sacarnos los colores y decir que no podemos tener una cartera de inversión el 100% invertido si no tenemos algo de liquidez para esta cuenta de derivados, ¿vale? Que eso sería una llamada de atención o un plus que tendríamos que haber dado a nuestro cliente, ¿vale? Eso en términos de cobertura con futuros. ¿Qué pasa en el caso de cobertura con opciones? ¿Vale? En caso de cobertura con opciones, lógicamente, si yo tengo que cubrir este movimiento con una compra de futuros, la opción similar, más parecida, es la compra de opciones call, ¿vale? Y aquí, pues tendríamos que haber ido al futuro, era 1,1028,5, y aquí voy a comprar pues, la call 1,11, ¿vale? Que me cuesta 0,08 pipos. Recordad, ¿cuál es el break-even? Break-even de la opción, ¿vale? Es el precio de ejercicio, el 1,11, más el 0,008, es decir, 1,11. Lo ponemos aquí para que lo tengáis, más 0,08, ¿vale? 1,118 es el break-even, es decir, a partir de 1,118 esta opción ya tiene cobertura, ¿vale? Recordar que las opciones lo que me permiten es tener el derecho a comprar, en este caso el euro dólar, respecto a tener la obligación. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el desembolso que yo tengo que hacer en primas? Recordad que esto tiene un coste. En el otro lado yo pongo unas garantías. Aquí ya pago una prima directamente, ¿vale? Esta prima, que sería una forma de cubrir a un cliente que tuviera poca tesorería, que no tuviera una visión clara y que estaría dispuesto a dejarse algo de fleco en el camino por esa falta de posición, y ahora lo vamos a ver, esa prima es el valor de la opción, ¿vale? Los 8 pipos por el número de contratos y por su nominal. Es decir, esta opción, estos números de contratos me cuestan 2.618.000, la prima a tener derecho a comprar a ese vencimiento, a septiembre, ¿vale? Pues 2.618 contratos de futuros que son los que me cubren mi posición. ¿Y a qué precio? Pues a 1,11, precio de ejercicio, pues realmente mi break-even es el 1,11,8. Escenarios, que esto es muy importante para poder explicar al cliente. Diferentes escenarios, aquí hemos visto la política de precios, diferentes escenarios en función de cómo esté cotizando el eurodólar. Si el eurodólar cotiza o llega a cotizar a 1,05, ¿vale? Lógicamente, ¿qué ha pasado? Lo contrario a lo que yo pensaba. Se ha apreciado el dólar, con lo cual mi cobertura, ¿vale? Es fallida. O sea, yo voy a tener una pérdida en el derivado y un beneficio, ¿dónde? En las acciones, es decir, en la parte de patrimonio que tengo invertido en dólares. Es decir, no es que haya dejado de ganar o perder, es que no he ganado nada y realmente lo que he hecho es materializar mi inversión a 1,1028, es donde he cubierto. Entonces, lo que voy a perder por el derivado, lo voy a ganar por la valoración de la cartera, ¿vale? Pero tengo que mantener las posiciones hasta el final para que eso se pueda producir. Entonces, en el caso de los futuros,
¿Cuánto me cuesta esa cobertura que había realizado? Pues lógicamente la diferencia entre el 1,05 que hemos marcado, ¿vale? Menos la diferencia del precio del futuro por el número de contratos y por el nominal. Es decir, me cuesta, si fuera 1,05 el cierre, me ha costado 17 millones. ¿Vale? ¿Qué pasa en opciones? Si hago lo mismo, 1,05 menos el 1,11,8, perdona, por el número de contratos por 125.000, me sale 22 millones. Pero lo he puesto en amarillo. ¿Y por qué lo he puesto en amarillo? ¿Es real esta pérdida en opciones? Os pregunto. ¿Es real que yo tengo el derecho a comprar a 1,11, el precio está a 1,05? ¿Es real que yo haya perdido esta cantidad? No. ¿Por qué, Gabriel? Has perdido la prima. Eso es. En efecto, aquí yo no puedo, yo no voy a perder. Yo lo que voy a hacer es no ejercer mi derecho de comprar 1,11. ¿Qué pierdo? Los 2.618.000 que había depositado en prima. Esa es mi pérdida real. ¿Vale? Los 2.600.000. En efecto, en este caso, hubiera sido beneficioso para el cliente. ¿Por qué? Porque él solamente hubiera perdido 2.600.000 y su cartera sí se hubiera visto apreciada en este sentido o valorada por la posición en dólar. Le hubiera venido francamente bien ese movimiento haberlo realizado con opciones siempre y cuando hubiera terminado en 1,05. ¿Qué pasa si termina más o menos como está, en 1,11? ¿Vale? Pues en 1,11 es básicamente 1,11 menos el 1,1028. En derivados y futuros gano algo, que es lo poquito que voy a perder. Y en opciones, pues fijaros, como no voy ya entre 1,11 y 1,118, ¿vale? La diferencia es 2.618.000. Prácticamente muy parecido, ¿vale? A, pues lógicamente, porque tenía el precio del strike, pues con las comas, a la prima que había pagado. Pierdo la prima, ¿vale? Prácticamente porque no voy a ejercer a 1,11, porque es el precio que tengo, precio de ejercicio. He perdido el qué, la prima que había pagado. En este caso, fijaros, sí que me ha salido peor. Si el tipo de cambio se queda como está, mi cartera no ha mejorado nada en términos de dólar y en cambio he pagado una prima que no me ha servido. Me ha servido de cobertura táctica, sí, pero realmente a nivel económico he perdido. ¿Vale? En este caso es perjudicial. En este caso me hubiera ahorrado mucho dinero, porque en vez de perder los 17 millones solamente hubiera perdido los 2.600.000. ¿Y qué pasa en el caso que vemos que el euro sube para arriba? Y en este caso, o sea, es decir, el euro sube, se deprecia y las coberturas saltan. Bueno, pues a 1,16 la cobertura me da un beneficio de 18, que es lo que me compensa respecto al contado, y en cambio, fijaros, aquí está el coste de la prima, observamos que es más lento la evolución, lógicamente, es más cara la cobertura con la opción, porque realmente en este sentido me da pues un beneficio menor. Y el contado realmente va a perder 18 millones y yo solamente voy a recuperar 13, ¿vale? Como digamos, vía la opción. Voy a dejar una merma, que es el coste que va a tener esta prima, ¿vale? F50 menos E39. 39, ¿vale? Por E36, está bien. Y aquí F50 menos E37, está bien, ¿vale? Esa sería la diferencia que tendríamos de ejecución entre uno y otro, ¿vale? Aquí está ya incluida la prima pagada, porque realmente donde tengo yo el break-even es 1,11,8, pero yo he pagado 2.600.000, está bien, sí, así es, ¿vale? A partir de ahí es lo que gano y lo otro es la prima pagada que he dejado de desembolsar. Esas serían las dos opciones de cobertura. Fijaros que en mi caso, en el caso que habíamos planteado aquí, si yo calculo el valor de la prima, ¿vale? Sobre el precio final son 10 millones. Fijaros, el resultado eran 15 millones y yo a 1,1495 solamente recupero con la opción estos 10 millones de euros, ¿vale? Aquí tenemos un sobrecoste por ese valor o ese derecho y no esa obligación, ¿no? Con lo cual, como siempre os he dicho en clase, un instrumento u otro depende mucho del sesgo que el asesor tengamos, de la convicción del movimiento, de las dudas o de los riesgos que esté dispuesto a asumir nuestro cliente. Y son dos conceptos muy diferentes, ¿verdad? Que nos cubre, en líneas generales, nos cubre el riesgo. Pero claro, las opciones son más caras, estás pagando una volatilidad, estás comprando, es lógico que sean algo más caras, tienes el derecho, pero no la obligación. Eso ya es una ventaja. El futuro ya se ha adquirido un compromiso, lo has bloqueado. Eso es muy diferente. Pero claro, cuando yo tengo un grado de convicción muy alto,
pues posiblemente lo normal es hacer futuros. Cuando ya entran las dudas y el riesgo es, pues un poco está asimétrico, podemos decir, pues nos puede pasar este año. Teníamos un grado de convicción muy alto al principio de año de que el dólar se iba a depreciar, ¿vale? Y estamos acercándonos ya a 1,18, 1,20. 1,20 para mí es una zona ya que le va a costar. ¿Qué pasa? Las coberturas, a lo mejor a partir de 1,20 hay que cambiar las coberturas que hay vía futuros y decir, bueno, pues a lo mejor o tomo posición en dólar o las transformo en opciones. ¿Por qué? Porque ya no tengo esa convicción de que tenga que el dólar se va a depreciar y me quiero beneficiar un determinado si me equivoco y el dólar vuelve a apreciarse, si da síntomas. Entonces eso es muy importante, en función del grado de convicción, el uso de una cobertura o un instrumento u otro es fundamental para la gestión activa de nuestras posiciones. ¿Vale? ¿Alguna duda en esto que estamos explicando o viendo? Lógicamente os voy a dejar el Excel para que os lo quedéis, trabajéis, etcétera, ¿vale? Antes de poner, a ver, si no tenéis dudas o no me interrumpís, entiendo que no tenéis dudas. Antes de poner una cartera que había simulado yo por otro importe y que había sacado un ejercicio diferente, pues nos queda también ver, que nos lo decía el ejercicio, ver un poco la IA que nos dice, ¿no? Y en esto, pues bueno, tenemos que ser críticos con el uso de la IA, ¿no? Porque fijaros, a ver si lo encuentro. Creo que esta era. A ver, un segundo. Fijaros, yo estáis viendo, imagino que estáis viendo. No, no creo que lo estéis viendo. A ver, compartir. Ahora. Entonces, yo hoy, fijaros, le he hecho una consulta a la IA pues, hoy, ahora mismo y un inversor europeo necesita cubrir el riesgo de sus inversiones en dólares que tienen bonos y, bueno, fijaros que mal escrito y renta variable. ¿Qué operación debo hacer en futuros y opciones? Con cobertura con futuros divisas. Operaciones recomendadas. Vender futuros del eurodólar para protegerse de una apreciación del euro. Fijaros qué incongruencia me dice. Ahí empezamos a tener cálculo de contraposición de dólares, tamaño del contrato por el tipo de cambio. Para 250.000 dólares de exposición usamos contratos micro que son de 12.500, ¿vale? Euros. Y eso está bien calculado, el nominal en dólares por el tipo de cambio por 12.500, ¿vale? Pues en efecto, esto está ya bien calculado, pero fíjate, lo más importante es me dice que tengo que vender futuros del eurodólar para cubrir esta operación. Pues ya cometo un error, ¿no? Me dice ventajas, elimina la volatilidad cambiaria a corto plazo, contratos estandarizados, ¿vale? Renuncia a esto, requiere balanceo ante cambios de la cartera. Esto más o menos sí que tiene con opciones. Operaciones recomendadas. La compra de put del dólar o calls del euro. Aquí pues parece que sí que acierta, ¿no? Derecho a vender dólares a un tipo fijo limitando pérdidas si el euro sube. Bueno, pues eso es un poco el derecho, en efecto, a vender si hace la put del dólar, o sea, es derecho a vender dólares, siempre y cuando pues has comprado una call, que lo he dicho, que lo mismo que he dicho, comprar dólares o comprar euros o vender euros. En este caso, protege sin renunciar a ganancias, que es la parte que hemos visto, y flexibilidad en plazos y strikes, ¿vale? Bueno, pues fijaros, en este caso, aún así los ratios pues parece que funcionan bien, los cogen, en este caso ha cogido el euro micro, que es, como veis, es una décima parte del euro grande, este contrato sí que existe, es verdad que para particulares nos permite también acoplar o flexibilizar nuestras inversiones, pero hemos observado, ¿vale? Hemos determinado cómo, pues bueno, pues comete errores, ¿no? Y eso es una parte de nuestro día a día, ¿no? Yo es algo que utilizo bastante en consulta, la hago pensar para determinados cálculos y, bueno, lógicamente no puedo trasladar ni el informe que me explican ni la verosimilitud de la misma, ¿vale? ¿Hay apoyo? Sí, pero tenemos que ser muy cautelosos porque fijaros que este punto, que es el más importante y que podría suponer un quebranto importante para esta compañía, me lo está dando mal, ¿no? Entonces, cuidado, que hay mucha información, la tenemos que saber tratar, pero tenemos que tener lo más importante, el conocimiento sobre la misma. Sobre todo porque crear opiniones no pasa nada. Una opinión te puedes equivocar. Generar operaciones es relevante. Entonces, ahí está parte de nuestro trabajo. Opinar sobre algo es muy sencillo. Tomar decisiones concretas de comprar, vender una serie de activos determinados tiene que ir con un conocimiento detrás porque tenemos que ajustar no solamente el ratio,
tenemos que ajustar perfectamente primero el sesgo, ¿vale? Y esto es relevante en el trabajo de asesor y de gestor patrimonial o gestor de carteras o gestor de inversión, ¿vale? Esto es relevante y desafortunadamente nunca vamos a poder ceder ese conocimiento a una máquina, ¿vale? De momento, que yo sepa, ¿vale? Entonces, bueno, en ese sentido, bueno, pues quería también que fuéramos críticos con el uso de la IA, porque en un caso que yo he puesto, pues me daba errores. Posiblemente vosotros a lo mejor habéis podido perfilarla, os ha podido ayudar, y si es así, pues perfecto, y lo veré a lo largo de los trabajos, ¿vale? Dentro, quería también explicaros, a ver, esto caso, ¿vale? En otro caso que yo había cogido, ¿vale? Yo me había hecho una cartera, en este caso un importe pues, simbólico, 10 millones, ¿vale? Y había combinado pues, diferentes valores, ¿vale? Aquí también os pasaré esta, ¿vale? Pues diferentes posiciones en diferentes valores, con diferentes pesos, bueno, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? En este caso, vale, en este caso me salía pues las posiciones en dólares pues, de los 10 millones, un 3.900.000, no sé por qué no sale un 30, sí, porque es en dólar, y lo pasas al euro un 36%, ¿vale? Y bueno, pues lo mismo, número de contratos que me salían 28, la evolución, pues lógicamente de la esta y el número de garantía. Esto es exactamente igual, pero fijaros lo que he querido poner aquí, ¿vale? Y aquí hemos hecho un trabajo ya diferente. Aquí he separado ya, por un lado, las acciones europeas y por otro lado, las acciones americanas, ¿vale? Fijaros, y esta es mi posición. Yo tengo 5 millones en opciones americanas y 3.276.000 dólares en acciones, diré, americanas, ¿vale? Y aquí las europeas, ¿vale? Esta es la suma, que entiendo que está bien, y esta es la suma, que entiendo que está bien, ¿vale? Perfecto. Estas serían mis posiciones, ¿vale? ¿Qué pasa? No sé por qué me coge esto aquí. Esto. Me lo está pasando a dólares, vale. Bueno, esto serían dólares, esto serían euros. Y esto entiendo que van a ser dólares. Un segundito. Vale. Esto van a ser euros y esto dólares. Vale. Perfecto. Vale, bueno, pues yo quería hacer otro ejercicio diferente. Y aquí os he puesto, en este caso, fíjate, aquí he puesto el futuro del Eurostock, que está a 5.280 y que su multiplicador son 10 contratos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Estos son 52.800 contratos. 52.800 euros por contrato. ¿Vale? ¿Cómo haría la cobertura de la cartera europea? ¿Vale? Imaginaos que yo quiero hoy decir, oye, esta es mi cartera en euros, tienes 5.444.000 euros invertidos en acciones europeas, todas ellas cotizan, imaginaros, creo que hay una que no, que es Repsol, pero todas ellas cotizan en el Eurostock, ¿vale? Y lo vamos a cubrir con los futuros del índice de renta variable, cuyo cada contrato son 52.800 contratos. ¿Vale? ¿Cómo haríais el cálculo para saber el número de contratos? Primero, tengo que saber si tengo que comprar o vender futuros. Y segundo, ¿qué ratio utilizaríais para calcular el número de contratos? Venga, decírmelo o pensarlo. Primero es decir, ¿cuál es mi riesgo? Si tengo que comprar o vender futuros sería la primera decisión que tengo que tomar. Estoy haciendo una cobertura, ¿vale? Cuando hago una cobertura es quiero machear mi riesgo. Por lo cual, lo primero que tengo que identificar es cuál es mi riesgo. Venga, animaros. Voy a poner aquí, si no me mareo. Ahí va. Espera un segundito. Ahí. Bueno, pues el riesgo es que la bolsa caiga, ¿no? Con lo cual yo tengo que vender futuros, ¿vale? Claro, lo más fácil es decir, vale, si yo tengo 5 millones y lo divido entre lo que vale cada contrato, me saldría un ratio de 103, eso sería 103 contratos. ¿Es esto más o menos correcto? ¿Sí o no? Venga, ayudarme, que no nos queda mucho de clase, que no va a quedar mucho. ¿Es correcto esta cobertura de 103 contratos? No tenéis por qué saberlo, ¿eh?
Por un lado podría ser correcto, como dice Gabriel, sí, porque estoy cubriendo nominales, ¿vale? Pero aquí hay un truco, ¿vale? Y fijaros qué es lo que he metido aquí, que es una cosa que no habéis visto, pero os adelanto y también es una parte para que lo veáis, que lo vais a ver en el segundo cuatrimestre, pero para que lo sepáis. He introducido que es la beta del Eurostock. Y la beta es, como digamos, el peso o el porcentaje de riesgo. Fijaros, si yo me voy, y esto lo he sacado de Investing, vamos a coger BBVA, ¿vale? Yo me voy a una página de... Me voy a Investing, me voy a Europa, me voy a Eurostock. Y uno de los que hemos dicho, pues yo creo que era, no sé, BBV. Pincho BBV, está pensando, llevo rápido, ¿vale? Y fijaros, parece que va lento ahora Internet. Ahora ya. Bueno, aparte de me saca siempre el gráfico, pero aquí tengo una serie de datos. Y aquí, fíjate, veo la beta, que es de 1,42. Y fijaros la beta lo que os viene a decir, la tenéis aquí muy bien explicada, que nos mide el riesgo de volatilidad de una compañía en comparación con el market, ¿vale? Es decir, esto la beta nos mide es cómo se mueve esta acción respecto al mercado. Si fuera uno, significa que tú te mueves, subes y bajas en el mismo porcentaje que sube el mercado. Si es mayor que uno, significa que es una compañía con beta, con riesgo por encima del mercado. Y si es por debajo de uno, es una compañía pues, más defensiva, en el cual sus movimientos de mercados de manera a nivel de riesgo oscilan en un porcentaje inferior al del mercado. Es decir, la beta es un indicador que es muy utilizado en el mercado de renta variable para saber cuál es mi exposición real a bolsa. Yo puedo tener 100 unidades, ¿vale? Pero en este caso yo tengo 100 euros invertidos. No es lo mismo tener 100 euros invertidos lo entenderéis, en Nvidia que tenerlos en Coca-Cola. Y si yo quiero cubrir esos 100 euros, claro, si yo hago 100 euros de posición corta en el SP, posiblemente no están cubriendo lo mismo. ¿Por qué? Porque la volatilidad o el riesgo de valor respecto a otro es relevante. Y eso es lo que se incorpora o se conoce como beta, ¿vale? Y en ese caso, ¿vale? Lo que hacemos es no solamente cubrir por el nominal, sino que le aplico la beta de cada uno de esos valores, ese ratio de tal que fijaros, si yo aplico esta beta por la exposición que yo tengo de cada uno de esos valores, me sale que la beta es 0,89,5 es la media, pero me sale que mi exposición realmente a cubrir la beta que tengo con el mercado es de 4.872.000, muy diferente a los 5.344.000. Con lo cual el ratio realmente a cubrir, si yo quiero ser eh, pulcro con lo que yo quiero decir que es mi riesgo de mercado, en vez de 103 contratos, serían 93 contratos o 92 contratos. ¿Qué ha hecho? He ponderado, como digamos, a través de un indicador que es la beta, el riesgo de mi cartera. Por eso oiréis hablar, y lo veréis en el segundo cuatrimestre, cuando habléis de carteras defensivas, carteras de crecimiento, carteras con el riesgo, no solamente que tengas una exposición a renta variable o no, sino el riesgo o la ponderación que tú des a tu cartera de determinados activos. ¿Vale? Eso nos pasa exactamente igual en el mercado americano. Fijaros que la cartera de valores que habíamos hecho en Europa tiene una beta por debajo de 1, pero en cambio la de los valores americanos, ¿vale? El ETF del SP es un índice que replica el SP, pues se mueve con beta igual a 1, igual que el índice. Y el resto de valores nos da una beta superior a la del mercado. Con lo cual, en vez de tener que cubrir 2.978.000 dólares, voy a tener que a 3.276.000 dólares, voy a tener que cubrir 3.777.000, ¿vale? Es una beta importante, ¿vale? Que eso dividido entre el número de contratos será el ajuste adecuado para saber cuántos SPs, o en este caso futuros del SP, tengo que hacer 12 contratos en este caso, ¿vale? Bueno, esto quería aprovechar simplemente para dar una visión, aparte de la cobertura de equity, para que tuvierais que lo normal, la mayoría de los casos las solemos hacer por nominales, pero que es muy importante, y lo iréis viendo a lo largo del curso, también ir ya perfilando los activos por riesgo, ¿vale? Con lo cual eso es fundamental, ¿vale? Con lo cual, fijaros, también os lo decía en tipos de bonos.
cuando yo cubro un bono a 10 años con el futuro a 10 años, pues prácticamente he macheado el riesgo. ¿Pero puedo cubrir el riesgo de 10 años con un futuro a 30 años? Claro que sí. ¿Pero qué pasa? Que eso me implica una exposición de curva o de riesgo de tipo de interés en una franja entre 10 y 30 años. Y eso es lo que se llaman las curvas de tipos de interés. Algo también que seguro veréis en la segunda parte, pero que quiero ya empezar a introduciros para que veáis que todo lo que estamos viendo, esta base que estamos creando en este primer cuatrimestre, se va a ir aplicando en el segundo cuatrimestre en diferentes asignaturas para que así, de otra forma, podáis tener capacidad de gestión y de inversión de manera profesional y de manera adecuada a los riesgos que el mercado nos da. Bueno, en efecto, el riesgo, BBVA puede tener un riesgo, pero no se mueve solamente por la volatilidad que tú tengas a corto plazo. La beta es la correlación que tú tienes ese índice históricamente en un plazo, pues son medias móviles movidas pues, superiores a un año. ¿Que ha podido aumentar la beta de BBV por la volatilidad? Un poquito, pero que BBV, igual que Santander, tiene una beta, fijaos, Santander tiene una beta de 1,26, BBV 1,42, un poquito más alta. Bueno, pues tienen ya un riesgo por encima del mercado. ¿Qué ha ampliado algo BBV? Posiblemente el riesgo, lógicamente, de OPA ha podido incrementar ese peso, ese riesgo de mercado, porque tiene unos factores diferentes, totalmente de acuerdo. Pero ya por sí, al ser un banco, una entidad financiera, tiene unos riesgos por encima del mercado, habitualmente se mueven con más virulencia. Fijaros también en el caso, no lo mismo un Microsoft que un Amazon. Pues tienen, aunque son tecnológicas, son negocios diferentes, tienen un riesgo mayor. Al ser cíclicas, en efecto, al ser de growth, luego veréis las diferentes calificaciones entre growth, value, etcétera. Hay la gama que se abre luego a nivel de gestión es muy amplia, con lo cual nosotros tenemos muchas herramientas. Nosotros estamos viendo, como digamos, el inicio de todas las herramientas que tenemos por delante como profesionales. Es altísimo. No solamente es decidir si estoy en renta variable o en renta fija. Es decir, en la renta fija tengo que decidir muchas cosas. En qué tipo de bono, en qué plazo, qué subordinación. En la renta variable tengo que decir en qué zona geográfica, qué tipo de inversión cíclica, de crecimiento, valor, de dividendo, etcétera. Eso es, vais a ver diferentes formas de invertir con Rafael Hurtado, vais a ver diferentes formas de invertir y componentes que os van a ayudar. Con lo cual la decisión no es tan sencilla, es una decisión muy amplia y es muy importante porque esas decisiones son las que marcan que la cartera vaya mejor o la cartera que vaya peor. Esas decisiones junto a tener una gestión activa sobre la misma, pero son claves. Por eso lo que hemos trabajado desde el principio, un relato, un conocimiento, un convencimiento, un entendimiento con el cliente, fundamental para poder construir de manera sólida una cartera. Y luego conocimientos técnicos, como pueden ser las coberturas, como pueden ser el uso de opciones, el uso de derivados, para maximizar esa rentabilidad y minimizar los riesgos del cliente cuando estos sean relevantes o por lo menos sospechemos que sean relevantes. ¿Vale? Es verdad que el riesgo que teníamos hace 3 meses parece que se ha diluido y ahora pues parece que estamos en una balsa y que a lo mejor pues, pasamos un verano más tranquilo del que pensamos. Puede ser, ¿vale? Pero tenemos que seguir atentos y ahora mismo parece que hemos entrado en una dinámica pues, relativamente positiva, que a lo mejor tenemos bajada de tipos de interés en Estados Unidos que hacen mejorar a los ratios americanos. O sea, podemos tener un contexto muy diferente al que teníamos, pero pueden pasar también cosas diferentes. Con lo cual, nuestro trabajo no solamente es construir unas carteras con un relato y con unos escenarios, ¿vale? Sino también actuar sobre ellos y saber las herramientas que tengo para gestionarlo. Siempre conociendo muy bien el perfil de nuestros clientes, las necesidades que tienen y los objetivos que tengo yo de rentabilidad para ellos. ¿Vale? Esto es fundamental. ¿Vale? Bueno, esto sería lo que quería ver con vosotros hoy sobre la resolución de la actividad 3, que hemos aprovechado para introducir también algún concepto nuevo de la beta y ya también dejaros un poco el gusanillo de cara a la vuelta del verano, ¿no? Donde vais a abordar estas asignaturas, aparte de las prácticas y el TFM, ¿vale? Y bueno, pues en ese sentido hemos repasado esa actividad 3. Os voy a dejar los dos Excel, uno que es el del caso tal y como venía estructurado y donde vais a poder ver vuestros cálculos y vuestro enfoque. Yo ahora pasaré, imagino que a lo largo de esta fin de semana, para la clase de la semana que viene, ya tendremos la rúbrica, ya tendréis la solución, como digamos, o la evaluación de vuestra actividad.
que lógicamente voy a tener en cuenta no solamente los datos económicos, sino también las explicaciones que hayáis dado y bueno, y que prestéis atención a los comentarios que os haga, porque lógicamente, como siempre, son con el objetivo de mejorar y buscar un enfoque. Y yo solamente no tengo mucho más que decir, que solamente en aquello que no sea coherente, pues dice, me choca este planteamiento con el discurso, es incoherente, podemos decir algo, o carecen, o están muy bien los dos, o seguir haciendo comentarios. Y cualquier duda que tengáis al respecto, recordad que la semana que viene sí que vamos a prolongar un poquito más la clase para ese repaso, para las dudas que tengáis, y como siempre tendremos la clase que a los foros para poder atender cualquier tipo de sugerencia o duda que tengáis. No sé si Raúl, Gabriel, tenéis algún tipo de duda, si no, pues lo dejaríamos aquí y utilizaríamos este extra tiempo que íbamos a tener hoy para la semana que viene y hacer un repaso más general de la semana. Fenomenal, Gabriel. Pues muchísimas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias al resto. Un esfuerzo último. Estamos en la parte final. ¿Vale? No nos queda nada. Una semana más de clases y luego ya pues, la semana que tendréis para estudiar y enfrentar a los exámenes. Y bueno, pues os deseo una magnífica semana y nos vemos la semana que viene. Y recordad que la semana que viene haremos un repaso y que siempre, por las dudas en los foros, si veo que es muy extenso, la resuelvo en clase y si no, doy paso y os la explico también por el foro. ¿Vale? Bueno, pues magnífica semana a todos. Cuidaros.